presentes, a todos nuestros seguidores a la Escuela de Posgrado de Lima. Quiero dar un especial saludo y bienvenida a mis alumnos de pregrado y de la segunda especialidad de la Universidad Norbert Wiener. Asimismo, también darles la bienvenida y los saludos para los colegas químicos farmacéuticos y abogados que nos acompañan en esta audiencia. El segundo día de esta sesión es el análisis de la legislación farmacéutica en el derecho farmacéutico. Ayer hemos desarrollado el tema de ética farmacéutica y hoy analizaremos pues la legislación farmacéutica. Ahí está. El contenido de esta sesión es definir qué es legislación farmacéutica o qué es derecho farmacéutico. Vamos a hablar un poco de cómo ha ido evolucionando la legislación farmacéutica en nuestro país, cómo es que la ley especial clasifica a los productos y a los establecimientos farmacéuticos, y nos vamos a ahondar sobre todo en este tema de la certificación en buenas prácticas referente en las oficinas farmacéuticas. También vamos a analizar el decreto de urgencia 007-2019, ley de medicamentos, más llamado como ley de medicamentos genéricos, que está a punto de llegar a su fecha de vencimiento, porque este decreto se supone fenecer en diciembre de este año. Sin embargo, es alta la probabilidad de que nuevamente se prolongue el tiempo, dado la situación de la pandemia y la necesidad de acceder a los medicamentos por la población, especialmente a los medicamentos esenciales, ya que el Estado no cuenta con todo un stock suficiente, ¿no? Y finalmente analizaremos el procedimiento administrativo sancionador en el sector farmacéutico. ¿Qué es derecho farmacéutico? En una sesión ya habíamos hablado de que en nuestro país en sí el derecho farmacéutico como disciplina no tiene una autonomía, como lo tiene bastante avanzado en España. En nuestro país es la legislación farmacéutica, ¿no? Hay muchos cursos, se habla mucho de derecho farmacéutico, pero derecho farmacéutico como tal en nuestro país no está reconocido. En cambio, el derecho administrativo, el derecho civil, el derecho penal sí tienen autonomía propia, ¿no? Cosa que el derecho farmacéutico no. El derecho farmacéutico, en todo caso, estaría inmerso dentro del derecho administrativo. Es así que la legislación farmacéutica, entonces la definición exacta sería sobre legislación farmacéutica más que de derecho farmacéutico. La legislación farmacéutica es esto, lo que vemos acá en la pantalla, es un conjunto de leyes, reglamentos, resoluciones que van a regular todas las actividades que se relacionan al almacenamiento, a la producción, a la dispensación, al expendio, al transporte de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Hoy en día contamos con una legislación, yo diría que es de avanzada. Ya es una legislación bastante protectora a la salud pública, cosa que hasta el año 97, año en que se promulgó la Ley General de Salud, a partir de esa fecha en sí en adelante, se flexibilizó demasiado la regulación de los productos farmacéuticos. Antes de ello existían leyes, pero estaban dispersos en resoluciones, pero las exigencias eran también más estrictas todavía que la de ahora, porque estábamos con la Constitución Política del año 79 y pues había un proteccionismo a las empresas peruanas, por ejemplo. Tal es así que en aquellos tiempos las farmacias que íbamos a verlo como las vemos ahora, en una cuadra de repente unas 5 farmacias, ¿no? En esos tiempos la distancia era de 50 metros. Antes de 50 metros no podía haber una farmacia seguida a la otra. Tal es así que las farmacias que se encontraban en una urbanización, por ejemplo, tenían que hacer turno para poder atender las 24 horas una vez a la semana y de esa manera garantizar el acceso a los productos farmacéuticos por la comunidad en sí. Pero con la Constitución del año 93, una constitución de libre economía de mercado, donde el Estado promueve la iniciativa privada, promueve la libertad de mercado, la libertad de trabajo, de tal manera que
ha hecho pues que se expanda, ¿no? Que se expanda y hubo un crecimiento acelerado desde el año 97 hasta el 2010 en sí. Empezaron a crecer las boticas sin control y peor aún que la Ley General de Salud no regulaba como regula ahora la ley 29459, por ejemplo, cuando se va a iniciar las actividades. Hoy en día es previa inspección, previa verificación sobre el cumplimiento de requisitos básicos para garantizar que los productos se almacenen de manera adecuada, que los productos sean dispensados de una manera adecuada. Entonces, pues hubo un crecimiento acelerado. Con la ley 29459 hay algunas restricciones, hay algunas limitaciones, pero en mi percepción, lo que veo es que la exigencia, esa rigurosidad en la ley, lo que está llevando es, o está conllevando a la informalidad, a las boticas que ya eran formales. Está haciendo que crezca la informalidad y también está haciendo que crezca el mercado negro. Todos los días vemos a través de la televisión lugares donde no tienen autorización de funcionamiento sanitario y se dedican ni siquiera solo a comercializar productos, sino se dedican a fabricar productos. Y esos productos son distribuidos a las provincias, a las zonas rurales. Entonces eso nos hace entender, si el mercado negro crece, si los laboratorios clandestinos crecen, es porque hay un mercado. Y hay un mercado a la que no le alcanza el control y vigilancia sanitaria del Estado. Entonces, tenemos un sector clandestino y tenemos un sector de repente de la población abandonada que está consumiendo esos tipos de productos, siendo una bomba de tiempo para la salud en sí. Entonces, en el año 99 se promulga la resolución ministerial 585-99, que es el manual de buenas prácticas de almacenamiento de productos farmacéuticos y afines. ¿No? Hoy ya no se habla de esos productos de afines, porque ahora son productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Este manual en sí, hasta el momento, sigue vigente, pero es de aplicabilidad para las oficinas farmacéuticas, ¿no? La norma ha evolucionado porque en un principio este mismo manual se aplicaba en las oficinas farmacéuticas, se aplicaba en las droguerías, en los laboratorios y en los almacenes especializados. Y sabemos que cada categoría es distinto, tienen dimensiones distintas, funciones distintas. Una oficina farmacéutica no es lo mismo que una droguería. Si bien es cierto, en ambos almacenan, sí, pero el volumen, las formas de distribución es distinto. En una oficina farmacéutica almacenas y dispensas. En una droguería no almacenas y dispensas, ¿no? Lo que haces es almacenar y luego distribuir, transportar los productos. Entonces hay una divergencia. En el año 2009 sale justamente esta ley que muchos empresarios lo llaman que esta es una ley que es una amenaza, es un atentado contra los agentes económicos, así lo llaman muchos administrados a esta ley. Sus reglamentos fueron aprobados en el año 2011. En sí, el Estado tarda en sí en promulgar o en reglamentar las leyes, porque la ley, miren, en el año 2009 se promulga esta ley y en el año 2011 recién salen los reglamentos y a partir de esa fecha recién en sí se pone en práctica esta ley. No se exige el cumplimiento de las inspecciones previas para el otorgamiento de las autorizaciones, por ejemplo, de funcionamiento, ¿no? La autorización sanitaria de funcionamiento. El Decreto Supremo 014-2011 es el reglamento para establecimientos farmacéuticos. En este reglamento lo que vamos a encontrar, ¿qué cosas son? Requisitos para la apertura de establecimientos farmacéuticos, para cualquiera de las categorías. Vamos a encontrar las funciones y responsabilidades del director técnico, incluso del personal asistente, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, el tema de las certificaciones. Vamos a encontrar el tema de los conceptos, ¿no? ¿Qué es una farmacia? ¿Qué es una botica? ¿Qué es un almacenamiento? ¿Qué es una incautación? ¿Qué es un decomiso? ¿No? Cosas como eso.
Y el Decreto Supremo 016-2011, esto es el reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. En este reglamento lo que vamos a encontrar son requisitos para obtener el registro sanitario o el certificado de registro sanitario de los productos farmacéuticos, ¿no? En cualquiera de sus categorías. En el año 2015 se aprueba el documento técnico mediante resolución ministerial 132-2015, manual de buenas prácticas de almacenamiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios para laboratorios, droguerías, almacenes especializados y almacenes aduaneros. Miren, del 99 hasta el 2015, prácticamente las droguerías, los laboratorios, los almacenes especializados han estado almacenando productos, ¿no? Al amparo de este manual del año 99, que para las boticas en sí, esto sigue vigente. Pero no ha entrado en vigencia en el 2015, ¿no? Han entrado en vigencia en el 2017, 2018 recién, este manual para estos establecimientos. En el año 2016, mediante resolución ministerial 539, se aprueba la norma técnica sanitaria 123 sobre las actividades de farmacovigilancia y tecnovigilancia. En las oficinas farmacéuticas, por ejemplo, para las certificaciones, uno de los requisitos es certificar en buenas prácticas de farmacovigilancia. Pero si aún no tenemos un manual de buenas prácticas de farmacovigilancia, todavía no pueden exigir, ¿no es cierto? El manual de buenas prácticas de farmacovigilancia, una vez que se haya debatido sobre qué actividad se va a desarrollar en sí, en la actividad o en ese campo de farmacovigilancia, pues recién estamos en proyecto, en enero de este año se ha publicado el proyecto y aún no entra en vigencia, no está totalmente aprobado todavía. En el año 2019, el año pasado, se aprobó mediante decreto de urgencia por una delegación otorgada por el legislativo al ejecutivo, una medida extraordinaria en sí, ¿no? Mediante decreto de urgencia 007-2019 se aprueba el listado de medicamentos esenciales genéricos en denominación común internacional, los cuales deben mantenerse disponibles o se debe demostrar su venta en oficinas farmacéuticas o servicios de farmacia del sector privado. Ha sido reglamentado mediante Decreto Supremo 026-2019, el 3 de diciembre del 2019. Le dieron 3 meses de marcha blanca y entró en vigencia a partir del 5 de marzo de este año. A la fecha está vigente, ¿no? Mediante resolución ministerial 302-2020, en este año, este listado ha sido modificado, ¿no? Ha sido modificado sobre todo en los productos o el listado en la cual se ha agregado 3 productos más, ¿no? 3 productos más que en las siguientes diapositivas lo vamos a desarrollar y ver cuáles son esos productos y en qué cantidad se ha agregado a la lista ya de 41 productos que imponía en sí con el Decreto Supremo 026-2019. A ver, la ley, el artículo 6 de la ley 29.459, ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, clasifica los productos en tres categorías. Productos farmacéuticos que a su vez se subclasifica en 5 categorías. Medicamentos propiamente dichos, medicamentos herbarios, productos dietéticos y edulcorantes, productos biológicos y productos galénicos. Dentro de los dispositivos médicos tenemos 4 subcategorías, ¿no? O subclasificaciones. Los dispositivos médicos de bajo riesgo, los de moderado riesgo, de alto riesgo y críticos en materia de riesgo. Y dentro de los productos sanitarios están los productos cosméticos, los artículos sanitarios y los artículos de limpieza doméstica. Y dentro del artículo 4 del Decreto Supremo 014-2011 encontramos la clasificación de los establecimientos farmacéuticos, encontrando en primer orden a la oficina farmacéutica y dentro de ellas boticas o farmacias.
2, a las farmacias de los establecimientos de salud. 3, a los botiquines. 4, las droguerías. 5, los almacenes especializados. Y 6, los laboratorios de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Entonces, acá vemos que el reglamento clasifica a los establecimientos farmacéuticos en 6 categorías, ¿no? Siendo la de primer orden las oficinas farmacéuticas y siendo en sí los puntos críticos las oficinas farmacéuticas, toda vez que en las oficinas farmacéuticas es lo que se realiza la actividad o la entrega final, ¿no?, del producto al usuario para el uso, consumo. Pero veamos, también en la ley encontramos en el artículo 29 las competencias de las autoridades en el ámbito del otorgamiento de las autorizaciones sanitarias de funcionamiento y también las competencias para el control y vigilancia sanitaria. Asimismo, también encontramos las competencias de seguir el trámite del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Por ejemplo, las direcciones integradas de salud, las famosas DIRIS en Lima Metropolitana, son las encargadas o las competentes para otorgar la autorización sanitaria de funcionamiento a las oficinas farmacéuticas que operan en Lima Metropolitana. No tienen competencia en otras jurisdicciones que no sea Lima Metropolitana. La DIGEMIT, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, Autoridad Nacional de Medicamentos, en sí, órgano de línea del Ministerio de Salud, tiene competencia para otorgar las autorizaciones de funcionamiento a los laboratorios a nivel nacional, ¿no? A las droguerías de Lima Metropolitana y a todos los almacenes a los almacenes especializados que corresponden a los órganos desconcentrados y a los órganos descentralizados a nivel nacional. Tenemos a las direcciones regionales de salud, las DIRESAS, que tienen competencia para otorgar la autorización sanitaria de funcionamiento, para realizar el control de vigilancia sanitaria, incluso aplicar las medidas de sanción a las droguerías, pero excepto de Lima Metropolitana, porque Lima Metropolitana está a cargo de la DIGEMIT, ¿no? Y los demás almacenes especializados que no le corresponden ni a los órganos desconcentrados ni a los órganos descentralizados, y a las oficinas farmacéuticas de su región, de su jurisdicción. La expedición de la autorización sanitaria de funcionamiento a los establecimientos farmacéuticos, sean públicos o privados, se realiza previa inspección para verificar el cumplimiento de los dispositivos legales vigentes. Más o menos el inicio del trámite de autorización sanitaria de funcionamiento dura entre 30 a 45 días, ¿no? Porque una vez presentado tu solicitud, ¿no?, solicitud de autorización sanitaria de funcionamiento, la administración pública se toma un plazo de 30 días, que sí es legal y está contemplado en la Ley de Procedimiento Administrativo General, para que ellos se pronuncien. Y generalmente no se pronuncian al día 30, ¿no? Se están pronunciando al día 15 o 16, 17, te llaman para fijar la fecha de su visita para la inspección, ¿no? Y ver el cumplimiento de las condiciones básicas necesarias que están establecidas en el reglamento. Si no hay ninguna observación, en 30 días, pues, te otorgan tu resolución, autorizándote el funcionamiento de tu establecimiento farmacéutico. Pero si hay alguna observación, te dan un plazo para que levantes la observación. Entonces, esto puede hacer que se prolongue hasta 45 días, ¿no? Y tal vez incluso te denieguen la autorización. Si la subsanación no ha satisfecho a la autoridad sanitaria, te pueden denegar la autorización de funcionamiento. En la norma encontramos el tema de las buenas prácticas, la obligación de cumplir las buenas prácticas, el artículo 22 de la ley 29.459, concordante con los artículos desde la 112 hasta la 129, ¿no? Nos dice que debemos cumplir con las buenas prácticas
y debemos también certificar en las buenas prácticas. ¿Qué nos dice el artículo 22 de la ley? Dice, para desarrollar sus actividades, las personas naturales o jurídicas, sean públicas y privadas, que se dedican para sí o para terceros a la fabricación, a la importación, a la exportación, a la comercialización, a la distribución, al almacenamiento, deben cumplir con las condiciones sanitarias establecidas en el reglamento. Miren, condiciones sanitarias establecidas en el reglamento y en el manual de buenas prácticas. Si son laboratorios, tendrían que cumplir el manual de buenas prácticas de manufactura, el manual de buenas prácticas de laboratorio. Si van a hacer distribución, también el manual de buenas prácticas de distribución, las buenas prácticas de almacenamiento, las oficinas farmacéuticas, ¿no? Las buenas prácticas de dispensación y seguimiento farmacoterapéutico y de las demás que pueden aprobarse, ¿no? En la DIGEMIT. Y contar con la certificación, mira, te dice, debes cumplir todas las condiciones que establece el reglamento, debes cumplir todas las condiciones que establecen los manuales. Además, te está diciendo, debes contar con la certificación correspondiente en los plazos que establece el reglamento. Si la ley establece esa exigencia de cumplir las condiciones sanitarias, de cumplir los manuales, además que debe certificar para garantizar el cumplimiento de esas condiciones establecidas en el reglamento y en el manual, entonces esta exigencia es totalmente legal. Porque muchas veces a mí me preguntan, doctora, no es legal. ¿Es legal o no es legal? Es una barrera burocrática ilegal. Vamos a solicitar. Y yo siempre les digo, desde el punto de vista legal, porque si la ley lo establece, es legal. Es legal. Otra cosa es hasta dónde sea proporcional esta exigencia, ¿no? Según el principio de proporcionalidad que está establecido en el artículo 200, inciso 4 de la Constitución Política del Perú, pero esa es otra cosa. Pero de que barrera burocrática ilegal no es. Que el establecimiento de esa exigencia esté en una ley y que sea proporcional o desproporcionado, esa es otra cosa. ¿Ya? Pero para que la autoridad administrativa exija el cumplimiento del manual de buenas prácticas y te exija que certifiques, entonces debemos contar con manuales vigentes, ¿no? Que se ajusten a la realidad y al tamaño de cada establecimiento, o a la categoría, no al tamaño, sino a la categoría de los establecimientos. Entonces, si revisamos los manuales de buenas prácticas, en lo que son droguerías, laboratorios y almacenes especializados, ya cuentan con su propio manual de buenas prácticas de almacenamiento. Es la que ha sido aprobada en el año 2015, ¿ya? Obligatorio ahí está para droguerías, almacenes especializados que participen en el proceso de distribución y transporte. El manual de buenas prácticas de manufactura, ahí está la que ha sido aprobado por el Decreto Supremo 021-2018. Y acá tenemos la resolución ministerial a 132-2015 para droguerías, ¿no? Almacenes especializados y almacenes aduaneros. Y en lo que es oficinas farmacéuticas, tenemos un manual del año 99. Y en sí, si nosotros revisamos detalladamente y lo confrontamos con el reglamento y si lo confrontamos con las actas de inspección que utiliza la administración pública para inspeccionar una oficina farmacéutica, vamos a encontrar inconsistencias, incongruencias que queda a la discreción de los inspectores. ¿Ya? Entonces ahí encontramos muchas veces las medidas que ellos toman son desproporcionadas porque es la discrecionalidad, o sea, ese grado de discreción que ellos tienen para aplicar, ¿no? La medida o la sanción queda en su libertad de ellos y muchas veces se ve la desproporción. Y con justa razón los administrados dicen, pero doctora, ¿por qué nos están inspeccionando el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento? ¿Por qué nos están exigiendo la certificación en buenas prácticas de almacenamiento sobre un manual que está desfasado? Es un manual del año 99 que se ha creado con la finalidad de exigir el almacenamiento a las droguerías, a los laboratorios. Es cierto,
¿no? Hay algunas cosas que son incongruentes, pero ya la autoridad administrativa está elaborando los manuales, ¿no? Que tienen que estar, pues, acorde con el reglamento y la ley. Tenemos la resolución ministerial 013-2009, que aprueba el manual de buenas prácticas de dispensación. Este manual sí me parece que está bastante coherente con lo que establece en sí el reglamento. Lo he revisado y no he encontrado acá muchas incongruencias ni inconsistencias, porque el profesional químico farmacéutico, por el solo hecho de estar reconocido mediante ley como una profesión médica que contribuye en todo el sistema de salud, que contribuye el acceso a la atención de salud a la población, debería de cumplir así tal como está el manual de buenas prácticas de dispensaciones. Mediante resolución ministerial 001-2020, en enero del 2020, ahí está, recién se ha proyectado o recién se ha sometido a consulta el proyecto del manual de buenas prácticas de farmacovigilancia. Recordemos que las oficinas farmacéuticas deben certificar en buenas prácticas de oficina farmacéutica. Y la certificación en buenas prácticas de oficina farmacéutica comprende de manera obligatoria certificar en buenas prácticas de almacenamiento, en buenas prácticas de dispensación y en buenas prácticas de farmacovigilancia. Y de ser el caso, que es facultativo, en buenas prácticas de distribución y transporte y en buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico. Pero para certificar en todos ellos, tenemos que tener pues un manual de buenas prácticas vigente. No hay un manual de buenas prácticas de distribución y transporte para oficinas farmacéuticas que desean realizar transporte, por ejemplo, que desean realizar venta a domicilio. Lo que existe es el manual de buenas prácticas de distribución y transporte, pero para las droguerías, y ellos pues distribuyen cantidad de medicamentos. En cambio, en las boticas no se hace la distribución en cantidad, ¿no? Y la administración pública nos dice tienen que certificar en buenas prácticas de distribución y transporte para demostrar que las unidades o los vehículos que van a transportar realmente tengan esas condiciones como para almacenar y transportar y llegar al usuario final. Es más, la norma nos dice de que debemos garantizar la dispensación. Entonces, si vamos a garantizar la dispensación, lo podemos hacer de varias maneras, ¿no? De repente, por por una llamada telefónica, por una videoconferencia, podríamos realizar el acto de dispensación con el paciente. Pero en el transporte, yo no veo cuál o cómo se podría garantizar desde el punto de vista, miren, si vas a transportar o vas a realizar la venta a domicilio y el paciente te pide, no sé, pues un frasco de un antibiótico y te pide lo que es en la receta, ¿no? En la receta jamás el médico le va a mandar 5 frascos, 20, no sé, 30 tabletas o 100 tabletas. No, es el tratamiento, si es antibiótico en cápsulas será pues hasta 21 si es un tratamiento de cada 8 horas por 7 días. O será un frasco de algún antibiótico más algunas tabletas. Y si el paciente va directamente a la oficina farmacéutica y usted le entrega los medicamentos con la debida información, el paciente al salir de la botica o de la farmacia lleva el medicamento y lo que va a hacer es, primero de repente se va a ir al mercado, se va a ir al colegio de su hijo y lo va a meter el producto en su cartera, ¿no? Y miren, entonces ahí hay una buena distribución o una buena distribución y conservación del medicamento, seguramente la respuesta va a ser no. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que yo entregue el medicamento al cliente o al paciente que ha ingresado, ¿no? Y le atendí la receta médica y saliendo de la farmacia, por más que se le dé la información, el paciente se ha ido a pasear con su medicamento y si lo ha comprado y tiene un auto, lo ha llenado ahí en uno de los espacios de su auto y en pleno verano y el medicamento se pasea todo el día, ¿de qué condición de almacenamiento hablamos? ¿Mm? Y cuando el motorizado de repente de la botica va a trasladar el producto al domicilio de la señora, va a demorarse, no sé, pues será 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. ¿Mm? Entonces,
Eso es lo que yo en sí no me explico, ¿no? Y más aún si no hay un manual de buenas prácticas de distribución y transporte que se ajuste a la realidad de las oficinas farmacéuticas. No podrían certificar con un manual de buenas prácticas de distribución y transporte que se le exige a una droguería, que es totalmente distinto. Ahí está. La obligación de cumplir las buenas prácticas. ¿Qué nos dice acá sobre las certificaciones? Dice que la certificación en buenas prácticas de manufactura, este es respecto a los laboratorios, ¿no? La certificación en buenas prácticas de manufactura ya incluye la certificación en buenas prácticas de laboratorio. Y nos dice que la certificación es para laboratorios nacionales y para laboratorios extranjeros, ¿no? ¿Qué significa eso? A nivel nacional, la DGMIT sí tiene competencia pues, para certificar, para autorizar el funcionamiento de todos los laboratorios, sean de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios. Pero para autorizar el funcionamiento de un laboratorio en otro país, no tiene competencia. Sin embargo, para la certificación, sí tienen competencia en otro país. ¿Y cómo es eso? Va a tener competencia siempre que un laboratorio nacional o una droguería nacional mande a fabricar sus productos a ese otro país. Suponiendo que es la India, que es Venezuela, Colombia, qué sé yo. Entonces lo que va a hacer es la autoridad sanitaria trasladarse, ¿no?, hasta ese país para aplicar prácticamente el reglamento o el manual de buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de laboratorio que rigen nuestro país para ese país. Y tal es así que, claro, los viáticos, los gastos de viaje, lo paga el administrado que lo está solicitando, es decir, el laboratorio o la droguería nacional. Y si certifican, si aprueban la certificación, bien, ¿no? Ese laboratorio extranjero puede fabricar los productos para este laboratorio nacional. Y si no, ya pues al agua todo su dinero, ¿no? Que no baja de 27,000 soles en sí los pasajes, ¿no? A ese país para las autoridades. La vigencia es por 5 años. Para laboratorios que inician sus actividades por primera vez, una vez concedida la autorización sanitaria de funcionamiento, se le otorga también la certificación en buenas prácticas con una vigencia de 1 año. El procedimiento de certificación tiene un plazo de 90 días. La renovación debe ser solicitada con una anticipación no menor de 90 días anteriores a su vencimiento, ¿no? Y acá hablamos de los términos de plazo. 90 días antes de que venza la certificación, debes haber presentado tu solicitud para la renovación de la certificación. Entonces acá vamos viendo que la certificación de buenas prácticas de manufactura, que tiene una vigencia de 5 años, para los laboratorios que inician sus actividades, se les otorga una certificación con una vigencia de 1 año. El trámite es de 90. Claro, el tema es cómo hago para poder averiguar. Y en el USB no conseguiste nada. Y el plazo para solicitar la renovación también es de 90 días. Tenemos acá la certificación en buenas prácticas de almacenamiento. La anterior era de manufactura y de laboratorio. Miren, ¿quiénes certifican en buenas prácticas de almacenamiento? De hecho, obligatorio las droguerías, los almacenes especializados y las oficinas farmacéuticas. La vigencia de esa certificación es por 3 años. Las droguerías, almacenes especializados que inician sus actividades por primera vez, concedida la autorización sanitaria, se le otorga un certificado de BPA que tendrá una vigencia de 6 meses. 6 meses. El procedimiento de certificación dura o tiene un plazo de 45 días. El de manufactura era de 90 días, el doble. Y la renovación debe ser solicitada con una anticipación no menor de 45 días anteriores a su vencimiento, ¿no? Eso es para las droguerías y almacenes especializados. La certificación en buenas prácticas de distribución y transporte. Igual, ¿quiénes certifican en buenas prácticas de distribución y transporte? Todos los que van a realizar esa actividad. De hecho, los laboratorios tendrán que certificar porque los laboratorios realizan venta, ¿no? Salvo que el laboratorio diga, yo no hago distribución. ¿Por qué? Porque las droguerías vienen a comprarlo acá mismo, ¿no? Acá en el laboratorio mismo, en el almacén lo despachamos, salvo que sea eso. Las droguerías igual.
Las droguerías, si van a realizar distribución y transporte, tienen que certificar en buenas prácticas de distribución y transporte, salvo también que la droguería diga, no, yo no realizo esta actividad de distribución y transporte. ¿Por qué? Porque mis clientes vienen a mi almacén a comprar los productos, ¿no? Entonces, en este caso, no certifican. Pero si van a realizar la distribución, el transporte de los productos hasta el punto de venta, o hasta las oficinas farmacéuticas, hacia el punto de sus clientes, sí tendrían que certificar. La vigencia también es de 3 años. El plazo del trámite dura 45 días y la renovación se solicita con 45 días antes de que se venza. La certificación en buenas prácticas de farmacovigilancia igual tiene una vigencia de 3 años. El procedimiento del trámite es de 45 días. Igual se debe solicitar desde que se venza, ¿no? 45 días antes de su vencimiento. Entonces, el único que tiene una vigencia de 5 años es el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura y el Manual de Buenas Prácticas de Laboratorio, porque después todo lo que estamos viendo tiene una vigencia hasta el momento de 3 años, ¿no? Y el trámite es de 45 días. Y aquí está la certificación en buenas prácticas de oficina farmacéutica. Las droguerías, los laboratorios como que ya están pues, ¿no? Con un manual vigente, ya están con certificación en sí ellos, y ya como que ya están habituados o ya se acoplaron a la exigencia de este reglamento. Cosa contraria ocurre con las oficinas farmacéuticas. En el año 2016, 2017 se inició la certificación, ¿no? De la DIRIS Lima Sur, por ejemplo, programó todos los cronogramas, si no me equivoco, en el 2016 y empezó a certificar en el año 2017. Y eso ha conllevado a muchos cierres en las oficinas por Lima Norte en sí, pero paralizó en sí eso, ¿no? No sé en qué situación está ahora, pero en sí me he dado cuenta que no han continuado. Y los que no han certificado en sí siguen funcionando, pero otros que se asustaron que la exigencia era demasiado, entonces lo que decidieron es mejor dejar el negocio y dedicarse a otra cosa. Las oficinas farmacéuticas, como les mencionaba, cumple o comprende el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento, las buenas prácticas de dispensación y las buenas prácticas de farmacovigilancia, que es obligatoria. Entonces, el manual que se va a aprobar ya no va a ser como antes, disgregado o disperso, un manual de BPA, un manual de buenas prácticas de dispensación, porque ahorita tenemos disperso, ¿no? Ya va a comprender un manual que va a conjugar a estos tres. Ya un manual de buenas prácticas de oficina farmacéutica, porque en sí la certificación es en buenas prácticas de oficina farmacéutica. Entonces, seguramente ese manual va a contener ya estos 3 manuales. Y de ser el caso, acá nos dice las buenas prácticas de distribución y transportes y buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico. Sería bueno que ese manual de buenas prácticas de oficina farmacéutica también ya contenga, ¿no? El manual de buenas prácticas de distribución y transporte y las buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico. Si no, va a quedar en el tintero estas 2 certificaciones, igual, en el limbo se va a quedar. Esta certificación solo puede ser solicitada por las farmacias, boticas y farmacias de los establecimientos de salud públicos y privados. ¿No? Estamos hablando de que tanto las farmacias que le pertenecen al Estado como los privados deben certificar. La vigencia es de 3 años. En caso que la oficina farmacéutica inicia actividades por primera vez, se le otorga un certificado en buenas prácticas de oficina farmacéutica con una vigencia de 6 meses. La duración es de 45 días y se debe solicitar la renovación con una anticipación no menor de 45 días anteriores a su vencimiento. Entonces, en este punto, las farmacias que venían funcionando antes de que entre en vigencia esta ley, la ley 29459 y sus reglamentos en el año 2011, es decir, las farmacias que funcionaron, pues, de las que se aperturaron en 2010, 2009, 2008, 2007, esas farmacias, uno, que han sido autorizadas a la sola presentación de la solicitud. La aprobación era automática. Y trabajaban con el manual de buenas prácticas de almacenamiento con la del 99. ¿No? Entonces, ellos están empadronados, sí, en la
en la DIRIS, en la DIGEMIC, ¿no? Porque ellos tienen la base de datos, la base de datos madre lo tiene DIGEMIC como Autoridad Nacional de Medicamentos. Sin embargo, no estaban adecuados, pues, a la exigencia del reglamento. Antes del 2011 no se pedía, por ejemplo, el croquis de distribución interna de los establecimientos, o sea, no era tan exigente como lo es ahora con el reglamento. Ahora con el reglamento sí es obligatorio, ¿no? Los metrajes, las medidas y todo ello, ¿ya? Entonces, con esta norma, ya las boticas que iniciaron sus actividades a partir del 2011, 12 en adelante, ya pues se supone que ya cuentan con una certificación, o sea, al iniciar su actividad, por primera vez han debido de otorgarle su certificación en buenas prácticas de oficina farmacéutica. Y si han sido cumplidores de la ley y del reglamento, se supone que han renovado sus certificaciones, ¿no? Se supone, en teoría. Pero en la práctica es probable que no hayan renovado. No hayan renovado por lo mismo que no estaban totalmente, de repente no han comprendido bien en qué consiste la certificación, ¿no? Si yo ya probé y ya cumplí todo el reglamento, todas las exigencias del reglamento para que me otorguen la autorización sanitaria de funcionamiento, y entonces, ¿qué más debo cumplir yo para certificar? ¿No? En sí, no hay nada nuevo con la certificación. El cumplimiento del reglamento en sí es la certificación. Así es que no podría haber un manual distinto para la certificación. No tendría que haber ni siquiera un acta de inspección distinto a las actas de inspección que se maneja ahora, ¿no? Si se tiene que adecuar al nuevo manual, porque de repente si trae novedades se tiene que adecuar a ello, ese único acta debe servir también para la certificación. Porque yo lo que veo, la certificación más bien es de parte de la autoridad, así tal como está establecido en el reglamento, porque la ley no establece los plazos, pero sí lo deriva que la fijación de los plazos al reglamento, y el reglamento es lo que ha establecido que el plazo al inicio es de 6 meses y después es de 3 años. Entonces, yo pienso que esa decisión que han tomado el órgano técnico normativo en sí, es con la finalidad de que a los 6 meses va a recibir su primera visita la oficina farmacéutica que ha iniciado su actividad. Pienso yo que es más para cumplir con esa exigencia del control y vigilancia sanitaria, porque después no tiene otro sentido, porque si se va a cumplir los mismos requisitos, ¿no? No hay otra cosa más, porque igual vas a tener que tener tus procedimientos, tienes que tener tus registros, tus programas de capacitación, de sanitización, ¿no? Todo lo que exige en sí el reglamento, el manual. Entonces, no hay nada más que agregar ahí, solamente cumplir eso. Y si realmente eres un administrado diligente, organizado, entonces no lo vas a sentir mucho la certificación. De repente lo que sí te va a costar es, pero mira, apenas he pagado, si no me equivoco, cuesta entre 500 a 600 soles la solicitud, el presentar la solicitud para el otorgamiento de la autorización sanitaria de funcionamiento, y de repente dirán, pero a los 6 meses nada más voy a pagar. Yo soy microempresario, ¿no? Estoy en Remipe, tengo 3 locales y por mis 3 locales tendría que pagar a los 6 meses nomás este monto. ¿En qué me beneficia? O sea, si yo estoy cumpliendo con todo, ¿no? Y según el reglamento, lo que te dice inclusive es, para oficinas farmacéuticas, es a la sola presentación de la solicitud. El reglamento ni siquiera establece que tiene que haber una previa inspección para la certificación, ¿no? Entonces, ahí viene pues el cuestionamiento, ¿no? Ahí viene el cuestionamiento, no en el tema de la certificación, sino en el tema de la recertificación. ¿Por qué debe ser 6 meses? ¿Por qué la certificación debe durar solamente 3 años? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué debo pagar cada 3 años? ¿Por qué debo pagar después de 6 meses de haber pagado para que me otorguen la autorización sanitaria de funcionamiento? Esa es la gran pregunta, ¿no? Una vez analizado el tema de la certificación, pasemos al decreto de urgencia, la 007-2019, más conocido como la Ley de Medicamentos Genéricos.
Decreto de urgencia de que declare el acceso a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud y dispone medidas para garantizar su disponibilidad en el punto de atención, es decir, en las farmacias, boticas y servicios de farmacia del sector privado. ¿Cuál es la finalidad de este decreto? Garantizar la disponibilidad de los recursos estratégicos en salud y el acceso a medicamentos eficaces, seguros, de calidad y asequibles para toda la población. Claro, al ser al estar disponible, los medicamentos genéricos son asequibles para la población, ¿no? Los recursos estratégicos en salud son los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que el Ministerio de Salud reconoce como esenciales en los petitorios nacionales, ¿no? El Petitorio Nacional de Medicamentos, actualizado en el 2018, que ahora está vigente todavía, cada 2 años se actualiza el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales, tiene aproximadamente 742 productos, ¿no? Que deben estar disponibles y de cumplimiento obligatorio, se supone, para todas las farmacias o del hospital, ¿no? De conformidad, dice, con lo que establece la Ley de Productos Farmacéuticos. El Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, ¿no? Para el sector salud, ahí está la resolución que ha aprobado, cuenta con 742, esto ha sido modificado en estos últimos días y se ha agregado como 5 productos más, y son de cumplimiento obligatorio para los hospitales, los centros y puestos de salud, ¿no? Del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales. Los medicamentos esenciales aprobados por el decreto de urgencia comprende 41 medicamentos, y con esa medida extraordinaria se ha agregado 3 más, ¿no? 3 más se ha agregado. Este 41 productos de medicamentos esenciales en sí, me parece también que ha sido tomada o aplicada, aprobada y promulgada y todo ello, sin un previo, de repente, un análisis exhaustivo, general, sin haber hecho un estudio, por ejemplo, demográfico, sociológico, ¿no? Porque tú no puedes comparar, una botica que esté frente al hospital con una botica que no está frente al hospital. No puedes comparar una botica o farmacia que está en la capital, una botica o farmacia que está en la zona rural. No puedes comparar. ¿Por qué? Su demografía es distinta, la prevalencia de enfermedad es totalmente distinto. ¿Qué hacemos cuando nos imponen, por ejemplo, en ese listado de medicamentos? Creo que, si no me equivoco, es algo de 60 tabletas de amitriptilina, ¿no? En aquellos tiempos, cuando yo realizaba dirección técnica, cuando ejercía la profesión de, o sea, hasta ahora también ejerzo todavía la profesión de químico farmacéutico, pero antes hacía dirección técnica, ahora ya no hago dirección técnica porque no dispongo de tiempo. Entonces, en la farmacia que yo trabajaba, por ejemplo, como antidepresivo, yo habré estado años, como 8 años. 1 o 2 veces habrán pedido amitriptilina con receta. Sin receta, nunca. Imagínense contar, ¿no? Que esa farmacia ahora cuente con los 30 o 60 tabletas de amitriptilina y está ahí su capital dormido. Tabletas como, por ejemplo, de carbamazepina, de fenitoína. De repente, pues, en esa sección, en ese lugar, ¿no? En ese lugar no es prevalente esa enfermedad, no sé, depresiva, epiléptica. Entonces, y si más aún teniendo en cuenta que en una cuadra hay como 10 boticas, y la lista de amitriptilina, en la lista de medicamentos genéricos dice amitriptilina 120, para ser más exactos, 120 tabletas, y si sumamos que en estas 10 boticas, 120 por 10, estamos hablando de más de 1000 tabletas. Y de repente en toda esa urbanización hay un paciente nada más depresivo, hay unos 2 con epilepsia. Entonces, todo ese producto sí o sí se les va a vencer. Se les va a vencer los productos. O se va a quedar dormido, y si la fecha de vencimiento era de 3 años, 3 años lo van a tener dormido ahí sus productos. En este nuevo listado que se ha agregado, por ejemplo, dexametasona inyectable, ¿no? 20 ampollas. Bueno, la dexametasona sí puede salir si hay centros de salud cercanos a la farmacia, sí prescriben los médicos, pues, dexametasona, ¿no? Epinefrina, adrenalina, 10 inyectables. En una farmacia rural, ¿quién busca adrenalina con receta? ¿Mm?
¿Para qué van a comprar en una botica que no está cerca a un hospital y tenerlos almacenados 10 ampollas de adrenalina? ¿No? En mi percepción, igual. Esas ampollas se les va a vencer a los propietarios de las oficinas farmacéuticas. 5 ampollas de metilprednisolona. Esos productos salen cerca a los hospitales. Son hospitales, son de uso hospitalario. Entonces, ¿cómo puede trasladar pues en una lista en forma general para todas las boticas? ¿No? Y solamente para salir en la pantalla y decir, mira cómo presionamos a los privados para que puedan tener medicamentos genéricos y deban ofrecer a la población y de esa manera garantizamos la protección a la salud, el acceso a medicamentos. ¿Y qué hay de esos microempresarios que están pagando sus impuestos, ¿no? Pagando prácticamente, llenando el arca del Estado para que puedan, pues, pagar los sueldos, ¿no? A los legisladores, a los ministros, a los que trabajan como autoridades administrativas, para todo ello. ¿Sí? Mientras que los microempresarios se van ahogando. Ni la Ley General de Sociedades, cuando uno constituye su empresa, no te piden un monto mínimo, pero el solo hecho de que mediante este decreto de urgencia te exijan contar con un listado mínimo de medicamentos, ya te están exigiendo que debes contar con un capital mínimo. Entonces, me parece desproporcionado también eso, ¿no? Y ojalá que, vencido el plazo, se modifique, al menos que disminuya ese listado de productos. Yo estoy de acuerdo que todas las boticas deben tener paracetamol, sí, porque es del día a día. Deben tener ibuprofeno, el naproxeno, la amoxicilina, porque esas sí son recetas que no necesariamente las van a prescribir en el hospital, sino también los centros de salud, las clínicas privadas, ¿no? Los consultorios que están en la comunidad. Entonces, esos productos sí son necesarios en sí, y yo pienso que sí, las boticas deben tener en forma genérica, pero esos productos, pero hay ciertos productos que no deberían. Y si deberían de aplicarse, pero para ciertas boticas, según sectores, no en forma general. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esa ley de medicamentos genéricos? Acá nos dice, los titulares de los registros sanitarios o los titulares de certificado de registro sanitario vigente, dice, de un medicamento y producto biológico, están en la obligación de informar a la Autoridad Nacional de Medicamentos sobre la discontinuación temporal y definitiva de la fabricación e importación de los medicamentos señalados en el artículo 13, ¿no? Es decir, los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, es decir, de esa lista, de la lista de productos o de medicamentos esenciales en su DCI. Las farmacias, boticas y servicios de farmacia del sector privado deben mantener disponible en la cantidad establecida el listado de medicamentos esenciales bajo DCI, en total 41 productos, ¿no? Y muchos colegas preguntan, pues, doctora, mire, estoy buscando metilprednisolona con ese nombre y no encuentro. Lo que hay es con de marca, pero esa marca es una marca genérica, ¿no? Y el precio es bastante bajo. Pero para los ojos de los inspectores, pues lo que dice es no, pero lo que la ley lo que manda es que debes tener bajo la denominación común internacional en su nombre genérico. No puedes tener de marca genérico. Eso no procede, esto no es genérico, infracción, ¿no? Entonces, y lo peor de todo es que la autoridad administrativa realiza funciones o ha realizado sus actos de control y vigilancia sanitaria para ver el cumplimiento de esta lista de medicamentos esenciales en plena pandemia. En plena pandemia. En plena pandemia todos los productos han estado escasos. La norma dice, debes demostrar que el producto está agotado. ¿Y cómo debes demostrar que el producto está agotado? Significa que tú has debido de enviar tu solicitud a la droguería y que la droguería no te haya vendido el producto. Solo así estás eximido de responsabilidad. Y si no, pruébalo, te dice. Pero en la pandemia, las droguerías, si todo ha estado paralizado, las droguerías no han realizado distribución, no han realizado transporte. Y lo peor de todo, ellos también, claro, se cuidan, pues no han atendido ni siquiera los pedidos por correo, ni por WhatsApp, ni nada.
todas las atenciones, la mayoría lo han hecho vía telefónica. Vía telefónica. Significa que tú has tenido que grabar incluso las llamadas para demostrar eso. Y eso hace incurrir en tiempo, pérdida de tiempo, lo tienes que luego editar para luego, de repente, al hacer tu descargo, enviar un archivo en CD quemado de ese video o de ese audio en la cual la droguería te decía, no hay, pero eso se presta. Pude yo haber llamado a alguien y decir, oiga, dígame que no hay ese producto y simplemente así, ¿se dan cuenta? Entonces, yo considero que fue algo muy absurdo realizar inspecciones del cumplimiento de ese listado de medicamentos esenciales en plena pandemia, cuando bien todos sabemos y es de conocimiento general que los productos como paracetamol, como acitromicina, han estado totalmente agotados y han estado sobrevalorados, no porque las boticas lo han elevado el precio, sino como nosotros somos más importadores que productores, ¿no? Entonces los productos han llegado ya con un precio elevado. Y las droguerías ya, si el paracetamol antes costaba, creo que la caja de 100 costaba algo de 3 o 4 soles, lo han estado vendiendo a 30 soles. Y es lógico que en la oficina farmacéutica se tenía que elevar el precio, y no porque el propietario lo ha elevado el precio, no porque el químico farmacéutico ha querido lucrarse con el producto, no. Porque los precios han sido elevados desde las droguerías, desde los laboratorios, porque los insumos para fabricar incluso, ¿no? No se fabrican en Perú, son importados. Y en plena pandemia todo ha estado elevado el precio. Los laboratorios titulares del registro sanitario tienen la obligación de informar a la DGMI la descontinuación temporal o definitiva o reactivación de la fabricación e importación de los medicamentos y productos biológicos. Las farmacias deben mantener disponible la cantidad establecida en el listado. ¿Cuál es el límite mínimo de los medicamentos del listado? Acá nos dice que todas las farmacias, boticas y servicios de farmacia del sector privado deben mantener disponibles para la dispensación, expendio, la totalidad de los medicamentos esenciales genéricos en DSI, contenidos en el listado. Deben mantener, dice, disponibles, ¿no? Deben mantener disponibles, pero se exceptúan a todas las farmacias y boticas que se hayan registrado como micro y pequeña empresa. Si ellos demuestran su registro de micro y pequeña empresa, entonces no tienen la obligación de contar con la lista de los 41 productos, porque como mínimo dice que deben tener el 80% del listado. Eso puede hacer pues que disminuya, ¿no? De repente quitar los 9 productos psicotrópicos que estén ahí, ¿no? Pero para eso tienen que haberse inscrito como microempresas o pequeñas empresas. Y eso pues implica ahora tener un personal en planilla, pagar el seguro de mi personal mínimo de 1, ¿no? Y otras obligaciones laborales que le trae consigo, ¿ya? Es bueno, claro que es bueno en sí, ¿no? Es bueno estar en REMIPE, ¿ya? Y si a mí me dirían, doctora, ¿es bueno pasar? Yo les diría que sí, pásate a REMIPE. Es mejor estar ahí como microempresario y pagar lo que manda la ley a tus trabajadores, por ejemplo, o a tu trabajador, que si estás en REMIPE le das 15 días de vacaciones, pagas por 15 días de vacaciones, ellos no tienen derecho a aguinaldos ni CTS, por ejemplo, pero sí tienen derecho a lo que es un seguro semisubsidiado, ¿no? El 50% que tú pagarías de su SIS, por ejemplo. De tal manera que si tu trabajador en algún momento te denuncia o por despido arbitrario, qué sé yo, y la tienes que indemnizar, la indemnizarías pues según tu categoría, ¿no? Es decir, vacaciones 15 días, aguinaldo no pagarías, CTS tampoco pagarías. Pero si tú no estás en el REMIPE y tu trabajador ha estado ya contigo, tu técnico en farmacia o tu químico farmacéutico ya estuvo contigo unos 3, 4, 5 años, y ahí sí el ministerio te va a obligar a que pagues como si fueras uno normal, ¿no? Es decir, sus aguinaldos completos sobre el sueldo básico, de repente su CTS, sus vacaciones completas por un mes y no por esos 15 días que tú has podido pagar estando en REMIPE, ojo. Entonces esa es la gran ventaja, esa es la gran ventaja de ser REMIPE, sobre todo si en algún momento entras en conflicto con tus trabajadores, no pagas como los generales, ¿no? Sino pagas como tu categoría de REMIPE. Esta
Este decreto de urgencia lo que nos ha traído también es esto, ¿no? La gradualidad de las sanciones. En sí, la gradualidad de las sanciones está también para las otras infracciones que están tipificadas en el anexo 1 y 2 del reglamento, ¿no? ¿Qué dice este decreto supremo de la Ley de Medicamentos Genéricos? Dice que durante los 3 primeros meses de entrada en vigencia, las fiscalizaciones son orientativas sin fines punitivos, ¿no? Entonces, esto es bueno. Cada vez que se va a implementar alguna norma de repente nueva, cada vez que se tiene que implementar obligaciones o crear obligaciones nuevas al administrado, se le debe orientar, se le debe educar y debe ser pues sin fines punitivos, sin sanciones, ¿no? A partir del 4º mes de entrada en vigencia del reglamento, los inspectores a cargo de las autoridades de control y vigilancia sanitaria, es decir, a partir del 6 de marzo, ¿no? Entraron ya a realizar las inspecciones, pero mira, el 15, el 16 de marzo se declara nuestro país en emergencia sanitaria, entramos en estado de emergencia y prácticamente estábamos justamente en pleno proceso de implementación y cumplimiento de esa ley de productos genéricos, ¿no? Y ahí nomás se agotan en sí los productos. El incumplimiento a lo dispuesto, dice, genera sanciones ya sea de amonestación o sanción monetaria. La sanción no monetaria es una amonestación y se verifica el cumplimiento en la primera visita de la inspección. Las sanciones monetarias se aplican hasta 2 UITs, estamos hablando hasta 8.600, ¿no? De acuerdo a lo establecido en la escala de infracciones y sanciones contempladas en el reglamento. Y acá tenemos esa escala de infracciones y sanciones. Infracción por no mantener disponible para la dispensación de medicamentos esenciales genéricos en DCI o por no demostrar su venta de los medicamentos esenciales. Eso significa de que si, por ejemplo, la lista dice 120 tabletas de amitriptilina, significa que al momento de la inspección debes tener las 120. Y si no la tiene las 120 y tiene 100, significa que tienes que demostrar la venta de las 20 tabletas. ¿Y cómo lo demuestras? Con la receta, con una copia de la receta con la que ha dispensado, ¿no? Y también nos dice que las oficinas farmacéuticas no REMIPE, es decir, los que no se registraron como micro y pequeños empresarios, dice que a la primera inspección es amonestación. En la segunda inspección ya te imponen una sanción económica de una UIT. Estamos hablando de 4.300. Y a partir de la tercera inspección, si te inspeccionan por una tercera vez, igual te encontraron que no tienes la lista completa de lo que te piden, entonces la sanción va a la máxima, que es 2 UITs. En cambio, las oficinas farmacéuticas que están registrados como REMIPE, en la primera inspección es una llamada de atención, es una amonestación, igual que en la anterior, ¿no? Igual que las oficinas que no están en REMIPE. En la segunda inspección es 0.25 UITs, 0.25, ¿no? El 25% de una UIT prácticamente. En cambio, si no estaban registrados en REMIPE, la sanción es de una UIT. Entonces ahí hay una diferencia abismal. En la tercera inspección, 0.5 UITs. Y si eras no REMIPE, la sanción era 2 UITs. La diferencia es abismal. Incluso, mira, las REMIPES tienen hasta una cuarta inspección. La cuarta inspección, recién la sanción sería, y eso, una UIT. La mitad de que si tú no estarías registrado en REMIPE, ¿no? Entonces, me imagino que eso también apunta, pues, a que las farmacias y boticas, sobre todo las pequeñas, se formalicen, ¿no? Una vez formalizado, prácticamente como que le ayudamos al Estado a tener a más personas empleables, asegurados, formales, ¿no? Entonces aumentaríamos ese 70% de informalidad, pues unos puntos más a la formalidad, y eso es bueno en sí como en nuestro país, que ayudamos en sí al crecimiento de nuestro país y al desarrollo también, y a la protección sobre todo de las personas, ¿no? De los trabajadores. Para los laboratorios, por no informar a la DGMI la discontinuación temporal y definitiva de la fabricación o importación de los productos, la primera inspección es una UIT, a partir de la segunda inspección, 2 UITs. Por no informar
la reactivación de la fabricación o importación, en la primera inspección una UIT, a partir de la segunda inspección 2 UITs. Entonces acá terminamos con lo que es el análisis del decreto de urgencia. ¿No? El decreto de urgencia, la imposición de ese listado de medicamentos en sí es bueno. ¿Ya? En mi percepción es bueno, pero no en la cantidad ni de todos los productos que están así tal como están establecidos. Ya, yo pienso que se debe hacer un mejor estudio y se debe aplicar según la necesidad, se debe aplicar pues así como manda la ley, ¿no? El artículo 1, los principios que rigen la aplicabilidad de la ley de productos, de los productos farmacéuticos, el principio de equidad. Hay que distribuir los medicamentos, hay que suministrar. ¿Por qué voy a tener en una botica estoqueados ciertos productos si no es necesario para la población? Entonces, es cuestión de que la autoridad administrativa revise esto y siempre lo tiene que hacer pues con la opinión también de los que nos representan, ¿no? De las asociaciones que existen. ¿Ya? Ahora analicemos el procedimiento administrativo sancionador. El procedimiento administrativo nos dice que es un conjunto de trámites y formalidades que debe observar la administración pública para dirigir el ejercicio de su potestad sancionadora y brindar las garantías necesarias a los administrados a quienes se les impute la comisión de una infracción administrativa. Este concepto tiene dos dimensiones, ¿no? Por un lado, es un mecanismo idóneo para lograr la finalidad pública. En el sector farmacéutico, la finalidad pública de la administración sanitaria es, pues, uno, con la ley de productos de medicamentos esenciales, es el acceso de los pacientes o los usuarios a los medicamentos. Dos, la finalidad es de proteger la salud pública, ¿no? Garantizar que los productos que se comercialicen sean de calidad, seguridad y que sean eficaces. Y por otro lado, constituye una garantía para el respeto de los derechos fundamentales del administrado infractor. El procedimiento administrativo sancionador en sí en el sector farmacéutico no tiene un manual, no tiene un reglamento especial, como si lo tiene, por ejemplo, la Contraloría, lo tiene la UGEL, ¿no? Ellos lo que se rigen son por las reglas establecidas, ¿no? Del procedimiento administrativo general. La potestad sancionadora de las autoridades sanitarias se desprende del artículo 45 de la Ley 29.459, ¿no? La Autoridad Nacional de Medicamentos y las autoridades de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a nivel regional, ¿no? Verifican el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley. Desde ese punto de vista podríamos decir, ya, las DIRES, las DIREMI de las DIRES tienen competencias, y las DIRES de Lima tienen competencias, y DIGEMI tiene competencias, sí, ¿no? Y demás normas sanitarias vigentes, y dicen, mira, aplican las sanciones y las medidas de seguridad que correspondan según las que están señaladas en el reglamento. El artículo 48 nos establece las medidas de seguridad, ¿no? Las medidas de seguridad que son antes que las sanciones, ¿ya? En resguardo de la salud de la población, dice acá, las medidas de seguridad que adopta la autoridad de salud se sustenta en los siguientes principios. Es decir, que te apliquen una medida de seguridad, por ejemplo, de cierre temporal. Una medida de seguridad, por ejemplo, de inmovilización de productos. Y la más gravosa sería la incautación de tus productos, ¿no? Son medidas de seguridad. Pero ¿bajo qué principios debe realizar esas actuaciones la administración pública o los inspectores? Con la finalidad de proteger la salud y la vida de las personas. Entonces, si te dan un cierre, es porque hay un indicio grave de que haya un atentado contra la vida, la salud, la integridad de los usuarios que compran esos productos en tu establecimiento farmacéutico. ¿Cuándo tú como administrado atentarías contra la vida, la salud, la integridad de las personas? Cuando vendes productos en mal estado de conservación, por ejemplo, ¿no? Es por eso que exige, pues, de que debes tener la temperatura controlada, la humedad controlada. Entonces, y te exige un registro de temperatura. Entonces, si el registro de temperatura marca, no sé, marca 30 grados,
y al verificar los productos que están almacenados en tus anaqueles, encontramos ciertos productos cuya temperatura máxima de almacenamiento dice 25 grados, entonces no hay un buen almacenamiento, hay una mala conservación de los productos en ese local, en esa botica. Y es probable que te apliquen la medida de seguridad. Y todo va a depender también de la cantidad de productos que te encuentren así, ¿no? Yo pienso que si te encuentran un producto, por ejemplo, no aplicaría el cierre temporal, pero sí podrían incautarte ese producto. Ese producto, si la temperatura de conservación máxima era, por ejemplo, de 25 grados, hablemos de Avebroncol inyectable, y tu termohigrómetro marca 29 grados, está fuera de temperatura, fuera de control, ¿no? Entonces, ¿ese producto pasible de ser incautado? Claro que sí, ¿no? Justamente para garantizar, pues, que la población adquiera productos en buen estado de conservación, porque si te lo dejan, estoy segura que lo vas a vender. Eso es lo que piensa la administración pública. Deben ser aplicados con objetividad, imparcialidad e independencia. Por la objetividad, sobre todo esta palabra, ¿no? La objetividad. Acá no hay nada de subjetividades, ¿no? O sea, la administración pública te debe probar el mal estado de conservación de los productos, ¿no? Y para ello, pues, uno, tendrán que tomar las fotografías de que la temperatura marca 30 grados y el producto que encontró en tu almacén tenía que conservarse máximo a 25 grados centígrados, prueba objetiva. De que los productos han tenido que de repente mantenerse con su lote y fecha de vencimiento hasta la última tableta en el blister. Y de repente te encuentras en cada caja productos que no tienen esas condiciones, ¿no? Que al momento de dispensar no has advertido esas condiciones. Entonces la prueba objetiva justamente es eso, la fotografía, ¿no? Y aparte ha tenido que precisar en el acta de inspección, ¿no? Porque yo recuerdo un caso que los administrados decían, doctora, me han sancionado con tantas UITs y en sí el monto era bastante elevado. Y decían, doctora, pero estos productos que en una audiencia me lo han mostrado mediante un video que es la prueba que ellos han recogido el día de la inspección porque entraron con sus cámaras, con todo, y ellos lo mostraron el video en una audiencia frente a mi abogado y todo ello, y nos hemos dado cuenta que esos productos que mostraba en ese video eran productos que nosotros nunca hemos tenido en la farmacia. Esas fotografías que los han pasado eran fotografías de productos que nunca nosotros hemos comercializado. Eran medicamentos que le pertenecían a la incautación, pero en otro establecimiento farmacéutico. ¿Ves? Entonces, frente a esa duda, yo no sé si lo han hecho con intención o sin intención o por equivocación, qué sé yo, pero ya pues la duda le va a favorecer siempre al administrado. Le va a favorecer al administrado. Entonces, de ahí los inspectores tienen que tener pues ese tino, ¿no? Ya, si yo tengo que recaudar medios probatorios, que lo tienen que hacer bien, que sea objetiva los medios probatorios, ¿no? Porque en el proceso penal igual, los videos no son prueba suficiente para acusar a una persona. Nosotros vemos día a día, mira, se mostró un video y en este video el delincuente sí lo mató, sí lo disparó, se vio, se observó. ¿Y cómo es posible que al delincuente lo soltaron libre? Es que el video no es prueba suficiente para acusar a una persona, para imputarle un cargo a una persona y acusarlo. No es. Entonces, muchos principios del proceso penal se trasladan también al proceso administrativo. Entonces, uno de ellos sería eso. Oye, con el solo hecho de que tengas un video, no me puedes acusar si en el acta tú no lo has precisado esa observación de manera objetiva. Entonces, esas cosas, no ser proporcionales a los fines que se persiguen. Bueno, las medidas de seguridad ya les había ido avanzando, adelantando. Te pueden inmovilizar, te pueden incautar, pueden aislar los productos o insumos, esto en caso de laboratorios, pueden retirar el producto del mercado, pueden destruir sus productos, pueden suspender el proceso de fabricación en caso de laboratorios, pueden suspender el registro sanitario también para los laboratorios, pueden cancelarlo el registro sanitario también para los laboratorios. Una vez cancelado el registro sanitario de este laboratorio y tú como oficina farmacéutica, si estabas vendiendo esos productos cuyo registros han sido cancelados, ¿no? Los laboratorios en sí tienen una obligación de haber recogido esos productos. Las sanciones le caen en sí a los laboratorios. Eso no significa que
el químico farmacéutico, bueno, como no lo han recogido los productos, yo sigo vendiendo, ¿no? Por eso el químico farmacéutico y el técnico en farmacia siempre deben estar navegando en la web de la DGMIT buscando las alertas. Ahí se publican, ¿no? Esos productos con observaciones. Entonces, una vez que observo yo que hoy tengo este producto con este lote, tiene esta observación sanitaria, ha sido cancelado su registro, entonces lo tienes que retirar, pues, al área de bajo rechazado, esos productos, ¿no? Te pueden aplicar un cierre temporal de todo o parte del establecimiento. Esas son de las medidas de seguridad. Respecto a las sanciones, ¿cuáles son esos criterios que sustenta la sanción que se les impone a los administrados? La proporcionalidad del daño real o potencial en la salud de las personas. Para que te sancionan, bueno, tienen que ponderar, ¿no? Frente a tu derecho fundamental de seguir atendiendo de manera libre, de seguir trabajando, tu derecho laboral frente a la salud pública. Se pondera, siempre va a predominar el interés general, que es la salud pública, ¿ya? Entonces, si con tu actuar, ¿no?, estás causando un daño potencial y real a la salud pública, como por ejemplo, vendiendo psicotrópicos sin receta médica, vendiendo productos de repente en mal estado de conservación, o atendiendo en la farmacia, realizando actos de dispensación, pero sin la dirección técnica ni la supervisión de un químico farmacéutico, entonces te van a decir, no vas a, te aplico uno, la medida de seguridad, que sería el cierre temporal, y otro, la sanción que te corresponde, ¿no? La gravedad tiene que verse también la gravedad de la infracción. El anexo 1 y 2 gradúa las infracciones, ¿no? Infracción menor, infracción mayor, que es una sanción económica hasta una UIT, y la crítica, una observación crítica cuya sanción es con 2 UITs. Y ahí también una observación, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de no contar con tus procedimientos actualizados, la infracción es mayor. El hecho de repente de no tener tu registro de temperatura, de no tener de repente incluso hasta tu extintor, ¿no?, vigente, las infracciones son de menor a mayor. Significa que las sanciones sería, pues, incluso por no mantener limpio tus estantes, por no tener ventilado tu ambiente, ¿no?, por no tener un termohigrómetro calibrado. La sanción de las infracciones van hasta mayor. Significa que tu sanción sería hasta una UIT. Pero si no me equivoco, la infracción, si no me equivoco, es la 17, te dice, por no cumplir las buenas prácticas. Y si eres oficina farmacéutica, pues implica las buenas prácticas de almacenamiento, de dispensación, ¿no? Y, por ejemplo, si estabas dispensando productos, que en las cajas se encuentran, pues, sin las blísteres o medicamentos sin fecha de vencimiento y sin el número de lote en el extremo que debió quedar. 2, que estabas dispensando productos que requerían ser atendidos con receta médica y que tú lo estabas vendiendo sin solicitar la receta médica. Eso, por ejemplo, esos actos es no cumplir con las buenas prácticas de dispensación. El hecho de tener con tierra tus anaqueles y las cajas de los medicamentos es no cumplir las buenas prácticas de almacenamiento, pero si calificamos uno por uno esa infracción, te lleva a una sanción de máximo una UIT. Pero ese hecho significa que tú no estás cumpliendo las buenas prácticas de dispensación. Entonces, esa infracción 17, el solo hecho de decir no cumple las buenas prácticas de almacenamiento, las buenas prácticas, la infracción, la calificación es crítica. Y así es que está sentenciado a pagar una sanción de 2 UITs, ¿ya? La condición de reincidencia y reiterancia, que es otra figura. ¿Cuáles son esas sanciones? Ahí está, las sanciones pueden ser de amonestación, ¿no? La amonestación generalmente va cuando aplica para el tema de la ausencia del químico farmacéutico, ¿no? Cuando se ausenta sin haber registrado en el libro de ocurrencias su ausencia, salvo que su ausencia pues se sustente por alguna causa de fuerza mayor, ¿no? O hecho fortuito, un tema de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí pues
la eximen de responsabilidad. La inhabilitación o suspensión para ejercer el cargo de dirección técnica. Me parece que estas sanciones es bastante desproporcionado por parte del IGMI, ¿no? Imagínate que no cumplas, que no hagas cumplir, te inhabilitan de tu labor. Me parece bastante grave esto, ¿no? Para el colega que esté haciendo dirección técnica en un establecimiento y que su infracción sea que no cumple y no hace cumplir las buenas prácticas. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, no hay que tener mucho cuidado en eso. La cancelación del certificado de buenas prácticas, la suspensión del registro, la cancelación del registro sanitario, la suspensión temporal de las actividades de fabricación, cierre temporal, cierre definitivo, decomiso. Esas son las sanciones. En el tema de la sanción, por ejemplo, por no permanencia del químico farmacéutico, yo veo que hay una triple sanción por esa infracción, ¿no? Porque le sanciona al químico farmacéutico. En el anexo 2 está esa infracción, al químico farmacéutico. Con amonestación, 0.3 UITs, ¿no? La primera, amonestación, la segunda, 0.3 UITs. Y no obstante ello, al establecimiento farmacéutico también le sanciona por no haber tenido presente ese día de la inspección a su químico farmacéutico, ¿no? Al químico le sancionan por estar ausente el día de la inspección. Al establecimiento, por hacer que su químico farmacéutico no estaba presente. Y la norma incluso le da facultades a la autoridad para que corra traslado esa resolución de sanción al colegio, donde se encuentra agremiado este colega, ¿no? El químico farmacéutico. ¿Para qué? Para que inicie el procedimiento disciplinario. Entonces, por ese mismo hecho, la van a sancionar a ella, la van a sancionar a la botica y el colegio también la va a sancionar. ¿Por qué? Por no cumplir y no hacer cumplir las buenas prácticas, ¿no? Y esa infracción en el Código de Ética está tipificado en el artículo 72, si no me equivoco. ¿Ves? Entonces, es bastante exigente la norma, es bastante exigente, ¿no? Y a veces uno se pregunta, ¿y por qué tanta exigencia para el químico farmacéutico? Habrá que preguntarse, pues, ¿no? Eso como cuando alguien no obedece y normas tras normas tras normas, por ejemplo, en los accidentes por los transportistas, en un principio las sanciones eran un poco laxas, un poco más llevaderas, pero aún así los transportistas seguían cometiendo esas infracciones y consecuencia de ello muchas veces pues mataban a las personas con los atropellos, ¿no? Porque estaban manejando bajo los efectos del alcohol, qué sé yo, y miren, las sanciones se han aumentado mucho más y ahora se sanciona con penas de cárcel y todo ello. Entonces, más o menos trasladando eso, eso es lo que veo también en el sector farmacéutico. O sea, significa que el químico farmacéutico no está cumpliendo con sus funciones que debe cumplir en las oficinas farmacéuticas y consecuencia de ello, pues las normas cada vez se hacen más punitivas, ¿no? Y más exigentes. Y lo vemos sanción por todo lado. El procedimiento administrativo tiene sus características, ¿no? Y esas características sí la deben cumplir para que realmente sus actos administrativos de la autoridad administrativa tengan esa eficacia, ¿no? Y no se les caiga en un proceso judicial, por ejemplo. Diferenciar en su estructura en la autoridad que conduce la fase instructiva y la que decide la aplicación de la sanción. Hay que considerar que los hechos declarados, probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades en sus procedimientos sancionadores. La notificación obligatoria, porque si no se notifica al administrado los cargos que le están imputando con las posibles sanciones, entonces sería violar el debido procedimiento. Otorgar al administrado un plazo de 5 días para formular sus alegaciones y usar todos los medios probatorios de defensa, dice. En este punto, por ejemplo, ya, otorgar el plazo, sí se ve, otorgan el plazo, ¿no? En la primera fase, en el inicio del procedimiento sancionador, les otorga 7 días, en la segunda fase les otorga 5 días, hay notificación obligatoria, pero muchas veces las notificaciones están un poco erradas, pero eso se corrige, ¿no? Y el problema que se ve es acá. Por ejemplo, hace poco, el 20 de julio se ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una resolución, ¿no? Un caso de un político contra Venezuela. Y justamente el fallo sale a favor del administrado por lo mismo de que la autoridad que inició la instrucción fue la misma que sancionó.
Y si nosotros, si bien es cierto que las entidades administrativas nos dicen que la etapa instructiva se lleva a cabo por profesionales distintos a los que llevan la fase sancionadora, porque la etapa instructiva está a cargo de los químicos farmacéuticos y la etapa sancionadora está a cargo de los abogados, son dos profesiones totalmente distintas, y con eso se garantiza la imparcialidad. En sí, para la Corte Interamericana eso no es cierto. Mientras que esas dos personas estén trabajando bajo la misma dirección, ¿no? Son subordinados a esa misma dirección, no hay parcialidad, dijo la Corte Interamericana. ¿Ya? Entonces, habría que ver esto también, ¿no? Habría que ver esto de la separación en su estructura de las personas que conducen la fase instructiva y la fase sancionadora en sí. La Corte Interamericana y de Derechos Humanos sostiene que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Entonces, si una misma dirección, ¿no?, firma la resolución de instrucción y la resolución de sanción, entonces, según la Corte Interamericana, no habría esa separación, no habría imparcialidad, se estaría transgrediendo, violando el debido proceso, ¿no? Para el ejercicio del potestad sancionadora, dice, se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal reglamentariamente establecido, caracterizado por diferenciar, ahí está en su estructura, entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción. Por ejemplo, en la DIGEMIT, ¿no?, tenemos la Dirección de Inspección y Certificación, ¿ya? Aquí hay 4 unidades funcionales, la unidad funcional de laboratorios, de almacenes, y tienen un área de asesoría legal. Pero las 2 áreas están subordinadas a la misma dirección de inspección y certificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, según los mandatos de la Convención Americana, según las sentencias de la Corte Interamericana, en sí se estaría violando esa garantía del debido proceso, ¿no? Por más que se esté desarrollando por profesionales distintos, pero ambos están trabajando para la misma dirección, ¿ya? Entonces, con eso, damos por finalizado esta sesión. Si hay oportunidad, de repente en otro momento podemos desarrollar exclusivamente el tema de procedimiento administrativo sancionador, pero ya las figuras de eximencia, atenuancia, prescripción y caducidad. Por esta vez se concluye acá con nuestra sesión. Muchas gracias por su atención y gracias, doctora Magallanes. He terminado con la sesión. Bien, vamos a estar atentos a la formulación de las preguntas. Tenemos una pregunta de Caterín Torres. ¿Aplica la multa a una botica que no tenga autorización sanitaria de funcionamiento? ¿Qué medidas tomar? Ok, doctora, gracias por trasladar la pregunta. Si una botica no tiene autorización sanitaria de funcionamiento, prácticamente es una persona natural o jurídica que no ha nacido, no existe, ¿no? Entonces, la sanción de parte de la autoridad sanitaria en sí no debería de darse. Pero quien la debe sancionar sí es la municipalidad. Y de hecho, le van a aplicar su cierre temporal hasta que se formalice, ¿no? Hasta que realice todos los trámites. Pero de lo contrario, no tendría por qué aplicarle la sanción, porque es como que a uno que todavía no ha nacido o esté gateando, pero todavía no se ha registrado, ya lo sancionaron antes de ponerle un nombre, ¿no? Así tal como está el reglamento, porque el reglamento lo que regula son los establecimientos farmacéuticos que están registrados. Y otra cosa es que le inspeccione, pero el área contra el comercio ilegal de productos, esa es otra cosa, ¿no? Ahí sí la pueden sancionar, pero bajo con otra norma, no bajo el reglamento, no bajo el Decreto Supremo 014-2011, porque ahí lo que hay es una venta ilegal, y la venta ilegal en sí es un delito. Y es probable que si le intervino la autoridad sanitaria, le va a correr traslado al Ministerio de Salud, al Ministerio de
al Ministerio Público si es que no le ha intervenido con el Ministerio Público, porque ahí la configuración sí es comercio ilegal, porque si no tiene autorización sanitaria, es lógico que esa botica se ha abastecido de un establecimiento no autorizado, porque las droguerías y los laboratorios, tal como manda la ley, pueden comercializar o distribuir productos solo a los establecimientos farmacéuticos autorizados. Entonces, si no tiene autorización, ningún laboratorio legal le ha podido vender. Entonces, desde ese punto de vista ya sabemos ya que el comercio es ilegal. Hay otra pregunta de Alex. Si se han visto casos de sanciones a los DT. A los directores técnicos. Sí. Ok, claro que sí. En el año que yo estuve trabajando, haciendo mi CESIGRA en la DIGEMIT, en sí las mayores sanciones eran contra directores técnicos, o sea, teníamos de todo, del 100% de las sanciones, el 25% era de directores técnicos por ausencia. Sí, claro que sí. Es más, se corrían traslados al colegio y al colegio en donde está agremiado, y el colegio el que le corresponde, a la jurisdicción que le corresponde, le iniciaba también su procedimiento disciplinario. Ojo, sí, en mi experiencia, yo sí lo he visto, y en muchos de ellos incluso les he ayudado con sus escritos, ¿no? De descargo en los colegios, ya en los colegios, o sea, pero para eso ya ellos han sido sancionados por la autoridad sanitaria. Hay una pregunta de Naida Peralta. Una inspección se realiza a local cerrado y dígame si la empresa puede filmar o tomar fotos de las acciones de los inspectores como evidencias de la empresa. Claro que sí, o sea, si está cerrada, ¿no? Se supone que no estaba comercializando, por eso estaba cerrada. Pero la autoridad sanitaria sí tiene esa facultad de solicitar, por ejemplo, la norma dice al Poder Judicial el permiso para poder hacer el desherraje e ingresar a ese establecimiento, porque se presume que hay, pues, no, el comercio de productos de repente ilegales, falsificados, qué sé yo, ¿ya? Entonces, si estaba cerrada y ha sido con esa autorización judicial y han hecho el desherraje, entonces sería todo legal. Ahora, si de repente estaba semiabierto la puerta y se presumía, o muchas veces los inspectores en sí, en sus diligencias que hacen, ellos primero hacen una inspección, ventas, compras simuladas, toman fotografías, filman desde afuera. Justamente es para recaudar los medios probatorios de que ese establecimiento a puerta semicerrada estaba realizando la comercialización. Y luego pues ingresan, ¿no? Y bueno, si ingresan, lo que ellos van es siempre con sus cámaras filmadoras. Ahora, el administrado puede filmar, tomarles fotografías, claro que sí, está en todo su derecho, y eso lo contempla la Ley de Procedimiento Administrativo General. En cuanto al retiro de productos en una oficina farmacéutica, ¿cuál es el procedimiento a realizar? El retiro del producto en sí lo que le corresponde son a las droguerías o a los laboratorios. Siempre que de repente después de una vigilancia sanitaria han detectado de que los productos estén causando algún problema de salud, o al haber revisado de repente las reacciones adversas que van informando las oficinas farmacéuticas, se detecta que el producto no tiene la seguridad y la eficacia que ha declarado para obtener el registro sanitario. En esos casos, al detectar todo ello, lo primero que hace la autoridad sanitaria es publicar que ese producto en sí está observado en las alertas DIGEMIT. Entonces, les exhorta, si es un laboratorio, a los laboratorios o a las droguerías, para que recoja los productos de todos los establecimientos en los cuales ellos han realizado la comercialización o han distribuido. Es lo que hacen, o sea, el recojo es para las droguerías y los laboratorios, y ellos tienen pues todo el plazo que tienen que cumplir ante la autoridad y que tienen que reportar. De lo contrario, tienen una sanción.
El alumno Medrano nos pregunta, en una inspección de parte de la DIRIS, ¿se puede contar con asesoría, ya que los inspectores solo quieren llevar la inspección con el DT y propietario? ¿La DIRIS se puede contar, en ese caso, con la asesoría para que, o para que cualquier persona u otra persona puede ver lo que se va a retirar del local? A ver, sí, creo que la pregunta es si la DIRIS puede contar con una asesoría o es que el administrado puede contar con una asesoría para de repente actuar como veedor en el momento que realicen el retiro de los productos, algo así, doctora. ¿O me repite la pregunta, por favor? Sí, en una inspección por parte de la DIRIS, ¿se puede contar con asesoría? Claro que sí, claro. Sí, o sea, no hay restricción alguna que el administrado tenga su asesor legal, su abogado ahí presente, no hay restricción alguna. La norma dice que los inspectores se entenderán con el director técnico o el representante legal o con quien se encuentre. Así es que si el administrado se encuentra, uno, con su representante legal, está el director técnico, está sus técnicos en farmacia, está sus abogados ahí, su contador, ¿no? No hay ningún problema. No tendría por qué decir retírense ustedes, porque total están dentro de su establecimiento. No hay problema de Sí. eso. Sí, entonces ha sido absuelta la pregunta. Alex nos consulta sobre la destrucción de los productos almacenados en el área de baja, rechazados. ¿Cuál es el procedimiento? Para la destrucción de esos productos en sí, hay una guía que también está bastante desactualizada de cómo proceder a la destrucción de esos productos. O de lo contrario, el manual lo que sugiere es que los productos se entreguen uno o a las droguerías o a los laboratorios, porque ellos sí tienen su manual bastante vigente para la destrucción de esos productos, o de lo contrario, dice que se debe entregar a la autoridad sanitaria. Pero Es no hay un el manual definido. protocolo a seguir. Sí, así es. Uh-huh. Bien, el alumno Cabrera nos consulta, ¿qué articulado de la normativa precisa que la autoridad no pueda sancionar a un establecimiento farmacéutico no autorizado? Los municipios no tienen competencias específicas más que para clausurar, estos por no contar una autorización sectorial. Ya. Es que el reglamento y la ley no regula a los ilegales. El reglamento y la ley regula a todas las personas jurídicas que tienen autorización sanitaria, personas naturales o jurídicas que cuenten con autorización sanitaria y que están regulados por esa norma, por los cumplidores. Es decir, regula a todos los que cumplen, a todos los que están regulados por esa norma, ¿no? Los que tienen autorización y todo ello. Ahora, las municipalidades tienen toda la facultad, pues la municipalidad, ojo, la norma dice claramente, para otorgar la licencia de funcionamiento tiene que haberle presentado la resolución de autorización sanitaria de funcionamiento emitida por la autoridad competente, en este caso el que tiene mayor peso es el Ministerio de Salud. Entonces, sin ello, no ha podido salir la licencia de funcionamiento. Entonces, es lógico que la municipalidad, al hacer sus operativos, lo que va a ver es, así sea autorizado o no autorizado, lo que va a verificar es tu licencia de funcionamiento. Y si no tiene, de hecho, la municipalidad está en su facultad, ¿no? Porque sus ordenanzas así lo contempla, darle el cierre hasta que se formalice. ¿Es así? Y es siempre que está, claro, dentro de su jurisdicción, ¿no? Como la municipalidad de San Juan de Lurigancho tiene competencia para todo San Juan de Lurigancho, para visitar a todos los establecimientos, sean bodegas, restaurantes, boticas, y uno verificar incluso según el giro para la cual han obtenido su licencia, ¿no? Y si no tienen licencia, les va a aplicar lo que les corresponde aplicar a la municipalidad. Sí. Bueno, en este caso se hizo la réplica. Entonces, ¿quiénes regulan a los informales? Si hubiese otra Entonces, autoridad. claro, es que los informales, como le digo, ya, los informales, una cosa es informal y otra cosa es ilegal. Los informales son aquellos que en algún momento han tenido una autorización sanitaria de funcionamiento y de repente se han trasladado y no han hecho la actualización y se convierten en informales, pero no significa que están fuera de la ley y el reglamento, sí están, porque sí ellos sí han ingresado.
Y el otro es que como nunca obtuvieron la autorización sanitaria de funcionamiento, esos son los ilegales. Por lo tanto, el comercio que se realiza es ilegal. Entonces, su actuar es un delito y estaría regulado por el Código Penal en sí. Es comercio ilegal de medicamentos y está tipificado en sí en el Código Penal, ¿no? Que ha sido modificado en noviembre del 2013, por ejemplo, la venta ilegal, comercio ilegal de medicamentos. Perfecto. Manuel nos indica si puede comentar sobre el caso que la Municipalidad de Lima hace inspección a las farmacias como si fuese la DIRIS. Bueno, que una municipalidad realice una inspección como si fuera una inspección reglamentaria de la DIRIS, o sea, no es su competencia de la municipalidad. Salvo que con esas medidas extraordinarias ahora por la pandemia, lo que han hecho es de que se realicen las inspecciones incluso sin necesidad de los inspectores de las DIRIS o las DIRESAS, la policía, la municipalidad, pero han tenido que siempre llevar a un especialista en la materia, y esos eran los químicos farmacéuticos que trabajan en el sector salud de las municipalidades o de repente de los centros de salud más cercanos, pero era justamente para decir si este medicamento es falso, o este medicamento está adulterado, o este medicamento está en mal estado de conservación para ello. Entonces ahí aplica la ponderación, pues ya en bien. O sea, si encuentran algún delito, lo que va a hacer la municipalidad es llamarle al toque, hacer una llamada a la policía y a la fiscalía, y ellos sí tienen toda la potestad de comisar esos productos. Incluso se han visto casos de que los lleven enmarrocados a los que están expendiendo o dispensando el producto porque ya encontraron un delito, ya encontraron el delito. Pero de lo contrario, en Generalmente sí la hacen municipalidad... operativos conjuntos, se ve. Sí, ahora sí, doctora, hay un operativo contra el COVID y están ahí, están haciendo los operativos para ver el cumplimiento del protocolo contra el COVID, y pues ahí están verificando sobre todo eso, ¿no? Pero si van ya con la fiscalía, la policía, entonces lo que ellos buscan es el delito. Al verificar los productos, si encuentran un producto vencido, ya encontraron el delito. El solo hecho de encontrar una pastilla con fecha de vencimiento expirada se configuró el delito. Inclusive, profesora, se ha visto el caso de las mascarillas en sí. Tienen que también reunir requisitos de que su origen sea legal y haya sido comercializado de una manera formal. Así es. Respecto a las mascarillas en sí, no están ni siquiera clasificados en sí como dispositivos. Si nosotros revisamos en la lista de dispositivos, las mascarillas no entran ahí, ¿ya? No entran. Producto cosmético tampoco es, sanitario tampoco es, porque no absorbe nada. Entonces hay un gran vacío en el tema de las mascarillas. En la regulación Todo había un tema pendiente. Así es. Así es, doctor. Inclusive en España se está direccionando a que ya no se utilicen un cierto modelo a partir del siguiente mes de octubre, porque han encontrado problemas comerciales más que de registro, más que de formalidad. Es todo un tema en España ahorita con las mascarillas, sobre todo la KN95 y la Ajá. N95. Imagínese, doctor, y eso que España es un país de alta vigilancia sanitaria. Nosotros no estamos como país calificado como país de alta vigilancia sanitaria. Es por eso que la propia ley en sí tiene muchos vacíos, y no sé si esos vacíos se han dejado para favorecer a ciertos sectores y para desfavorecer a ciertos sectores, como por ejemplo el tema de las mascarillas. Claro, nadie ha pensado también que el boom de las ventas de las mascarillas iban a ser este año, nadie lo ha previsto. Está desregulado el tema de las mascarillas en nuestro país. Bien, y Manuel, para concluir, él indica que la Municipalidad de Lima tienen un químico farmacéutico que viene a fiscalizar los medicamentos y a las áreas de farmacia. En ese caso, pensó que era la competencia exclusiva de la DIRIS. Claro, el tema de la inspección reglamentaria es competencia específica de las DIRIS, las DIRESAS, pero la norma también establece que ellos pueden pedir apoyo a otras entidades.
Y en sí en la ley ya regula la presencia del químico. Ese mismo hecho está también tipificado en algunas ordenanzas municipales, de tal manera que las municipalidades, al realizar la inspección, por ejemplo, dicen, ah, ya, tú no cuentas con químico farmacéutico, cierre y esta es tu sanción. O sea, un mismo hecho que ya está reglamentado por una entidad y quienes deben fiscalizar son ellos, pero también está regulado por la municipalidad, por una ordenanza municipal, y ellos pues tienen la potestad con su ordenanza municipal porque son entes autónomos. Entonces hay un caso también ahí como es. Perfecto, se han absuelto las preguntas y queda solo una, que es del alumno Cabrera. Si la infracción 4 del anexo 1 del Decreto Supremo 014-2011, por funcionar sin contar con autorización sanitaria otorgada por tu autoridad correspondiente. Entiendo si esto contempla a los informales como a los ilegales. ¿Cuál sería su A apreciación? los informales es lo que les va a comprender eso, porque a los ilegales, como les digo, doctora, y usted que es abogada seguro me va a dar la razón, entre una ley administrativa y una ley penal va a pesar más el penal, ¿no? La especial, Y ahora, sí. si no le sancionan, claro, la especial, sí, porque hay un comercio ilegal ahí, si es un establecimiento que no tiene autorización, prácticamente hay un comercio ilegal ahí. Entonces, la que se le debe aplicar, lo correcto sería aplicar el Código Penal y no una sanción administrativa. Sin embargo, y aquí esto es favorecer en sí al administrado. Si la administración pública ya le inició un procedimiento administrativo sancionador y lo sanciona con lo económico y no como el Código Penal que prácticamente te lleva a la cárcel, en sí es una salvedad para el administrado. Esa figura, esa infracción es una salvedad para el administrado que realice la venta ilegal sin autorización en sí. Claro, en este caso vendría a tallar lo que es el titular de la acción penal, en este caso el Claro, fiscal que ha así intervenido, ha es. dado fe del operativo, o el procurador que también puede intervenir. Claro, es eso. Entonces, es más gravoso lo penal que lo administrativo, ¿no? Pero si ya le sancionó por lo administrativo, es una salvedad para el administrado y sí, le va a salir más económico que gastar en un proceso penal. Claro, ahí entraría a tallar la noticia criminal. La noticia Así es. criminal es la que alerta al sistema penal para que pueda hacerse. Porque también, si no hay una noticia, una iniciativa de denunciar, va a ser muy difícil de que también sea fructífera esa acción, porque es pluriofensivo, que es la salud pública. Así es, doctor. Muy bien, profesora Mary Aquino, agradecemos y felicitamos las clases que nos ha brindado en este curso de alta especialización de ética y legislación en el derecho farmacéutico. Agradecemos desde los seguidores en nuestras redes sociales, en el Facebook Live, que han estado muy atentos en estos 2 días de capacitación, así como también a nuestros asistentes del Zoom. Felicitarla y además reconocer que es una área de especialización muy importante, sobre todo en estos tiempos actuales, y que esperemos continúen las capacitaciones en diversos temas que conlleva a todo lo que es el derecho farmacéutico. Ok, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora, una vez más por la invitación y también gracias a todos los participantes en la audiencia. Y hasta otra oportunidad, un cordial saludo a todos, un abrazo y cuídense mucho. Bendiciones para todos. Excelente. Muy buenas noches con todos los asistentes. Muchísimas gracias.